Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña una de las estrellitas de la Cámara Alta de nuestra distinguidísima Asamblea Legislativa, el senador, el doctor Ángel Toledo. Bienvenido. Gracias, Cristian, y gracias por esa introducción. El respeto es mutuo. Te agradezco mucho. Qué bueno, que traíste muy buen tributo. Gracias. Eso es importante para mí. Y me han traído muchos libros, pero ahí tú sabes por dónde me duele. Muy bien. ¿Cómo has estado? Estoy muy bien. Sí te adelanto que tuve que llamar a gente que te conoce bien, tocar base con esas áreas muy profundas de cada cual, que me dijeron, si tú de verdad quieres pinpoint exactamente, son estos los temas. Y yo dije, pues déjame ver cómo yo recojo todo en una cosa. Y un libro de filosofía griega, obviamente antigua, pues... La persona que me consultaste me conoce bien. Sí. Claramente. Sí. ¿Una exnovia mía? No. Okay. No. Ángel, tenemos muchas cosas de qué hablar, pero yo he tenido unos cuantos legisladores en el podcast, pero quiero aprovechar contigo y empezar la conversación preguntándote dos cosas. La primera, ¿por qué te tiraste para senador? Y segundo, ¿cómo es la primera semana? Oh, wow. La primera pregunta te la respondo fácil. Ha sido objeto de mucha discusión porque no soy el candidato típico, no soy quizás la persona que alguien espera que incursione en política, pues creo que por diversas... Como que no es la expectativa, ¿no? Yo llevo... Bueno, mi carrera completa ha sido en la academia. Yo he sido profesor, he sido... vicerrector, rector pues en la universidad. Y como que hay dentro de ese sector un interés en incidir sobre la política, pero no formar parte necesariamente de quienes hacen la política. Pero un buen día se me dio la oportunidad y te voy a explicar así a grandes rasgos cómo fue. Estando yo en el Departamento de Educación, en aquel momento... ¿Tú eras auxiliar de asunto académico? Exactamente. Bueno, no auxiliar, no. Yo era subsecretario de Asuntos Académicos. Con unas funciones, pues, realmente de mucha envergadura a nivel isla. Pero el gobernador me llama, me cita a Fortaleza. Era Pedro. Pedro Pierluisi, un viernes por la tarde. Y típicamente cuando te llaman los viernes por la tarde no son buenas noticias. No. Y menos a Fortaleza. Así que yo llego a Fortaleza bastante asustado para tratar de entender de qué se trataba, pero creo que el susto venía después. Cuando me senté allí me explicaron, mira Ángel, es que mañana vamos a anunciar que el gobernador te va a designar secretario de Educación y pues un poco yo decía, pero ¿qué está pasando? Porque nuevamente para los efectos prácticos pues hay secretario, ¿no? Así que ahí me entero de las diferentes situaciones y le digo, pues, donde realmente yo pueda funcionar, donde yo pueda colaborar y definitivamente dejar huellas para el pueblo de Puerto Rico, pues yo voy a estar. Así que acepté. Esa semana fue una semana fuerte. Fue una semana, incluso yo no esperaba que fuera sencilla. Fue una semana fuerte porque la oposición política, bueno, primero, inmediatamente yo quedé en el ojo público, me investigaron hasta por dentro de la piel, ¿no? Por donde quiera. Y de lo primero que resaltó es que ese muchacho es bien estadista. Ese muchacho es bien PNP. Pues en aquel momento... Puercamente PNP. Exactamente. Ese soy yo. Pues la realidad es que la oposición política en el Senado, que en ese momento pues controlaba el Senado, no tenía mucho gusto por el hecho de que, independientemente de mis credenciales académicas, profesionales, resaltaron exclusivamente mi afiliación político-partidista y fueron literalmente a destrozarme, ¿no? Pero pues Dios tiene otros propósitos y qué bueno que estaban ahí. Yo hablé con el gobernador, él me llamó el viernes, o sea, a mí me nombraron un sábado
Y el viernes después retiraron mi nombramiento. Así que yo fui secretario por una semana, literalmente una semana. Un poquito más de una semana. El gobernador retira mi nombramiento. Yo fui OGP por 2 semanas. Pues, entonces tú entiendes de lo que estamos hablando. Entiendo muchas cosas. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, la realidad es que yo me mantuve incólume, me mantuve haciendo mi trabajo. El ataque venía por todos lados, pero yo hice lo que tenía que hacer. O sea, como secretario de Educación, desde ese sábado, yo empecé a gestionar las cosas que se tenían que gestionar. Seguí empujando la gestión académica que ya yo estaba gestionando desde que fui nombrado subsecretario. No me detuve. Las presiones iban a venir y uno las entiende, uno sabe. Y uno sabe que la oposición te va a criticar por criticarte, sin saber quién tú eres, sin cuestionar ni siquiera. Es más, no me dieron oportunidad ni siquiera de someter un documento al Senado. Pero, pues, uno conoce eso, ¿no? Uno sabe más o menos qué esperar. Así que, como consecuencia de mi respuesta a ese ataque, el no responder con más ataques, el continuar trabajando, el no negar jamás que soy estadista del corazón del rollo y lo seguiré siendo en las próximas vidas, ¿no? Parece que despertó la curiosidad de unas personas a quienes yo no conocía personalmente, pero me estaban observando y me estaban observando bastante de cerca. ¿Quiénes? Particularmente... Es que lo hace sonar como si era el Illuminati. Pues no sé si es el Illuminati o no, pero te tengo que decir que culminada esa semana yo recibo una llamada del presidente del Senado, de Tomás Rivera Schatz, ¿no? Indicándome que me había observado, que había visto más que la templanza, el haber mantenido ese carácter durante todo ese tiempo, y me dijo: gente como tú, yo la quiero en el Senado, la quiero en mi equipo, necesito que corras para el Senado. Y eso no estaba en mi bucket list, eso no estaba en mis planes. Esto es después que retiran tu nombramiento. Después que retiran mi nombramiento. Así que retiran el nombramiento y él te llama. Sí. Ok. Sí. Y en esa misma llamada, como medio respuesta de resorte, yo le dije: pues sabes que sí, dale. Y hoy estoy en el Senado. Y cuando retiran tu nombramiento, ¿tú vuelves a asuntos académicos en educación? Sí. ¿O te fuiste? No. Lo típico es que, naturalmente, si tú sales de un puesto, te nombran a una secretaría y no te confirman, bueno, pues tu vida continúa. El gobernador me pidió que regresara entonces a la subsecretaría de Asuntos Académicos porque realmente los proyectos estaban rindiendo frutos. Y no por mí, por un equipo de trabajo que yo estaba liderando, ¿no? Un equipo de trabajo que me aceptó porque yo venía de afuera. Yo, nuevamente, mi primera incursión en el Departamento de Educación fue esa, en el 2022. ¿Estabas dando clases? Siempre, claro. ¿En Ana Geméndez? En Ana Geméndez, sí. ¿En cuál de los recintos? Pues yo fui profesor de Carolina por muchos años. De ahí me transfieren a Washington, D.C. En Washington estuve como director académico del recinto 4 años y tanto más o menos. Regreso a Carolina como vicerrector y ahí el presidente entonces me mueve a Coupey como rector. Okay. Pero siempre me mantuve en el salón de clases dando por lo menos una clase un poco para vincularme, seguirme vinculando con los estudiantes. ¿Qué cosa? O sea, tuviste la mala experiencia y decidiste, pues voy a entrar por la puerta al frente. Literalmente, así fue. Yo creo... O sea, lo hiciste por joder. Bueno, pues chico. Un chin, ¿verdad? Bueno, no un chin, no. Fue absolutamente... Y cada vez que pasas y cada vez que te encuentras a José Luis Dalmau en el Salón Café, dice: aquí estoy. Le doy un abrazo. Besis. Claro. Y les digo, yo lo dije abiertamente en la campaña, sin problema alguno. Me tildaron de politiquero, ahora van a conocer lo politiquero que yo puedo ser. Y aquí estoy. Ahora me van a pagar. Ahora van a querer es más, van a querer devolverme al Departamento de Educación. No has sido politiquero. No, claro que no. En el año y 4 meses que van de término no has sido politiquero. No me considero politiquero. No, pero... Así que lo de que te van a pagar por politiquear, eso es un chiste. Seguro. ¿Y cómo es la primera semana? Pues esa es una pregunta buenísima. Mira, en mi caso, que
digo que no vengo de este mundo, pero enseño esto porque mi doctorado es en ciencia política. Dicho sea de paso, en política americana. Lo que pasa es que mi enfoque fue siempre más metodología de la investigación y lo que enseñaban en los cursos de investigación política, estadística y demás. Pues entrar a vivir la política no es lo mismo que enseñar. No, efectivamente. Cosas bien distintas. Esa primera semana fue como esta semana de... ¿qué te puedo decir? En Utuado le decimos culillo. Y es como que tú no sabes dónde tú te estás acomodando y qué estás haciendo. Fue una semana diferente porque estás montando equipo. Y cuando digo equipo es literalmente buscando quiénes van a hacer la gloria de trabajo que tú quieres que salga de tu oficina, ¿no? ¿Y tú tienes que montarlo o te lo asignan? No, lo montas Por tú. le dan una lista como que aquí está la gente que va a trabajar en... A mí algo que me dijo el presidente que realmente rompió mis esquemas positivamente fue asegúrate de que tú escoges a tu equipo y que ese equipo responde a ti porque el trabajo que sale de tu oficina es tuyo. Así que ese proceso es un proceso complicado porque tú tienes que, primero, tú tienes que montar un equipo para hacer un trabajo que no has hecho nunca todavía y que tú quieres que quede bien, claro está. Así que pensando en qué se supone que salga de esta oficina, cómo yo visualizo esto, claro, yo medio extrapolé mi experiencia administrativa como vicerrector, que tuve que montar un equipo académico que echara para adelante la universidad. Luego me sacan de Carolina, que era literalmente ese era mi terreno, o sea, del recinto de Carolina. Me sacan y me depositan en CUPEI, donde yo no había entrado prácticamente nunca. Y me dicen, pues ahora vas a ser rector de CUPEI. Yo decía, pero ¿y esto qué yo hago ahora? Así que montar equipo en CUPEI fue otra vez armar algo que echar el recinto para adelante. Y gracias a Dios pues lo logré. Pues esa experiencia ya yo la había tenido antes, pero era en un mundo en el que las primeras impresiones cuentan para toda la isla. O sea, que no es que cuentan en un círculo pequeño, es que cuentan para todo el que te está viendo, que es todo el mundo. Y porque yo siempre he querido que sea un equipo que se sienta cómodo haciendo el trabajo, que pueda integrarse efectivamente con sus personalidades distintas y con todo lo demás, pero que comprenda lo importante que para mí es que se haga una gestión correcta, adecuada, transparente, con impacto real, y de eso, un poco de eso se trata. Esa primera semana, pues era un poco convoluted, tortuosa. ¿Y le dan training? ¿Hacen como que seminario? De que esto... No. Así es que se presenta el proyecto. Si tú buscas, si tú lo buscas, sí. O sea, cuando yo llegué, yo me comuniqué con la secretaria del Senado y le dije, yo necesito que preséntame a alguien que me explique ¿qué hago? ¿Qué es un entirillado? Porque yo escuchaba la palabra entirillado y yo decía, ¿qué rayo es un entirillado? Entonces yo iba allí y preguntaba, enséñame uno para yo verlo y saber de qué se trata. Y literalmente eso pasó la primera semana. Hablé con ella, me llevaron donde una gurú que llevaba muchísimo tiempo en el Senado para que me explicara pues, los procesos, qué pasa cuando el proyecto llega a tu oficina, cómo lo manejas desde que llega, cómo trabaja el trámite legislativo ordinario y todos esos conceptos que son importantes tú saber, que lo digo con absoluta humildad, que es una resolución del Senado versus una resolución conjunta del Senado, pues decir, ¿qué rayo es eso y cómo se distinguen? Si para mí eso es lo mismo. Resolución conjunta es que la haces con alguien y resolución del Senado es que la haces solo. No funciona así. Pues claro que no. Pero tú tratas de utilizar tu lógica para entender todo un mundo que te resulta extraño. Pero lo aprendí rápido. Y no les dan como un librito con fotos de gente que dice como que él va a pedir esto, fulano hace esto, como que un who's who. Not really. Creo que hay muchas áreas de oportunidad aquí. Podemos edificar la práctica legislativa en términos de preparación, porque es como una cultura de por sí. Lo es. El ejecutivo es lo mismo, y el ejecutivo de cada agencia es su propio mundo. Sí. La ventaja que yo tuve fue que en el camino... Pero en el legislativo es diferente porque es un poquito diferente, es más como deporte, en el sentido de que hay otro equipo que quiere que tú quedes mal. Claro.
que quiere apuntar contra ti, ¿verdad? Allí y mismo. están sentados ahí. Están al lado tuyo, tú los miras. Ajá. Tú los ves allí mismito sentados esperando a que tú te tropieces aunque sea un poquito para de ahí agarrar y decir, espérate, que ahora me toca a mí. Sí, claro. Sí, es una dinámica, yo creo que bastante interesante. El primer caucus. Pues, primero entender qué es el caucus. Porque textbook definition de caucus, pues sí, tú te la sabes y tú la aprendes y hasta la enseño en el salón de clases. Política americana, pues mira, el caucus es el comité de la delegación y taca, taca, taca. Pero cuando tú llegas allí en vivo y te das cuenta de, no de cómo se define el caucus, sino qué realmente ocurre allí, cuáles son las normas del caucus, digo, si es que va a haber normas, ¿no? Te hablaban de las reglas del caucus y tú mirabas y decías, bueno, ¿cuál es que nos van a dar un reglamento? Y te das cuenta, no, mijo, no. Las reglas del caucus es que si alguien levanta el mallete y dice, nos vamos todos en esta dirección, es que todo el mundo se va por ahí. El presidente no aplica regla de caucus. Básicamente, cada cual vota como quiera votar. Pero es empezar a entender esa nomenclatura que no es típica porque no la tienes en tu diccionario acá arriba, tú sabes. Yo nada más recuerdo de él aplicarla una vez, que fue con Miguel, cuando lo de la ley 80. ¿O sí? Pero eso fue fue en el 18, casi, pues, hace 8 años. Hace unos añitos. Sí. Hace unos añitos. Qué cosa. Así que no hay... Yo pensaba que había algún tipo de... algo un poquito más formal. ¿De capacitación? Sí. No. Lo que sí hay es... Porque, por ejemplo, en el Congreso yo sé que sí. Y es casi un mes y curso hasta para pareja. Pues, acá... yo creo que termina sin pareja. pero lo que sí te puedo decir es que si tú eres curioso suficiente... Por ejemplo, manejo de prensa. No. Si tú eres curioso suficiente, te va a pasar algo que tú vas a buscar a alguien que le vas a pedir, explícame cómo manejo esto. Y si tienes el oído puesto en tierra, sigues instrucciones. Y vas en lo que vas cayendo en cuenta, ¿no? Y yo, pues, como sí creo que se aprende por cabeza ajena, yo sí creo que se aprende por cabeza ajena, miro a todo el mundo, veo cómo se mueven las cosas y digo, yo no me voy a caer por ahí, no me voy a caer por allí, aquello me gustó y resultó, y voy aprendiendo, ¿sabes? Yo soy el segundo de par de hermanos y cuando yo miraba a mi hermana mayor, yo decía, si se cayó, yo no vuelvo ahí. Así que yo sí aprendía por cabeza ajena. ¿Tuviste ahí un faux pas al principio? Sí, claro. Que te hemos terminado con el... Bueno. Ángel Toledo. Disque PhD. Sí. ¿Cuál fue? Pues mira que yo me cogí un cantazo heavy. Por lo menos yo lo vi de esta forma. Yo llegué a una vista pública y lo voy a decir a calzón quitado porque es que fue así que pasó. Yo llegué a una vista pública, no me acuerdo si era una vista de confirmación, posiblemente lo era. Y recuerdo que cuando me toca el turno, yo abro esta boca y digo, no, porque aquí en esta vista pública hay compañeros que no deberían estar. Y la gente me está mirando desde allá, asintiendo. Cuerpo colegiado, papá. Yo zumbé con todo lo que... zumbé con todo lo que tenía. Sacaba en la escuela, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces yo vengo y casi señalo, ¿no? Y ahí el presidente dijo, todas las personas que están aquí son las personas que tienen que estar. Todas las personas que están aquí fueron electas por el pueblo de Puerto Rico y obviamente eso fue un tapaboca con regaño y todo, tú sabes. Y obviamente me puse violeta porque de más está decir que tú vas a darte cuenta cuando estoy bien contento, cuando estoy abochornado, pues me cambio de color de inmediato. Y ahí aprendí. Y se nota si te pones rojo. De inmediato. Así que ahí me di cuenta de que eso no se hace. Cuerpo colegiado, ubíquese. Una cosa es tú diferir y diferir enérgicamente y otra cosa es rayar en eso donde tú no quieres rayar. Así sí, que... en el ejecutivo, una de las reglas que yo digo que son como que bright lines. Sí. Si tú eres asesor o oficial nombrado,
no puedes atacar personalmente a electos. De acuerdo. Eso es como que cosa nostra, no puedes... Sí. Si tu cara no estuvo en una papeleta, no... Sí, porque... No has llegado ahí. Y tiene sentido, porque honestamente tú no sabes lo que se vive o lo que se desvive cuando tú estás en una papeleta. Ganes o pierdas. La realidad es que en el momento en que tú te postulas y públicamente sometes tu candidatura, ya tú estás diciéndole a una buena cantidad de puertorriqueños y puertorriqueñas, yo no estoy de acuerdo contigo en algo. Y esa gran cantidad... Y en cosas fundamentales. Bastante fundamentales en el caso de Puerto Rico, tú sabes. Tú con eso abiertamente ya le estás diciendo a ese sector, yo no estoy de acuerdo contigo. Y la gente se coge eso en serio. La gente se coge eso bien en serio. Ricky Gerandi ¿verdad? Porque Ricky... Yo creo relación con él porque estamos en el gabinete, pero había sido legislador. Sí, de acuerdo. Y él me dice, cuando tú ves tu cara puesta, de momento el mundo cambia como tú lo ves. Hasta los colores se ven diferentes. Todo. ¿A ti te pasó eso? Me pasó porque nuevamente no es lo mismo tú defender tu ideal y tu ideología política desde un lugar que es un poco más cómodo porque estás resguardado. O sea, mira cómo es la cosa. Aún siendo yo profesor en la Universidad de Puerto Rico, yo dejaba saber a mis estudiantes, si alguien les pregunta cuál es el profesor estadista y PNP, soy yo. No busquen, soy yo. ¿No es Garriga? No. Con mucho cariño a Garriga, pero no. By the way, Garriga fue profesor mío en su momento. Pero una vez te postulas, y Garriga sabría de esto también, fue senador. Una vez te postulas, tu exposición es mayor. Obviamente ya eres figura pública, tu nivel de tolerancia tiene que cambiar. Ya no es lo mismo tú quizás poder reprender a alguien que por la razón que fuera fue intolerante y te hizo cualquier comentario brusco o grotesco. Aquí casi los tienes que aceptar y seguir caminando. Entonces, a veces yo digo, tú cedes a tanto en el momento en que te postulas que yo respeto grandemente a mis compañeros y compañeras de todos los partidos, porque la realidad es que, vamos a decirlo bien a calzón quitado, yo jamás sería independentista. Yo no respeto ese ideal. O sea, en mi cabeza, y nuevamente, cuidado, déjame decirlo bien, yo no creo en la independencia. No, ¿Y tú no te puedes poner en la misma perspectiva? No puedo. Entonces, Pero respetas como persona. Como persona, claro que sí. Y eso sí, en mi cabeza yo puedo hacer esa diferencia. No todo el mundo puede. Dicho sea de paso, la misma compañera María Lourdes Santiago ha dicho públicamente y salió en un video que cuando ella solo habla de política en su casa cuando es para hablar mal del PNP. ¿Ya dijo eso? Oh, sí, lo dijo, claro que sí. Yo quiero decirle a ella que pues yo no gasto el tiempo hablando del PIB. Simplemente no. O sea, yo no dignifico al PIB con mi tiempo. No lo voy a hacer. Solamente aquí, ahora mismo, para explicártelo. Yo, como pueden ver la audiencia de la parte de atrás, hay unos monitores y yo a veces pongo el sonido cuando están haciendo los debates y eso. Yo a veces me cuestiono cómo después de un turno de ella o de Adrián, uno de ustedes no se para y dice, loco, ¿en serio? Pues, bueno, te voy a responder con mucha prudencia. Porque déjame ponerle una nota que hacer. Por ejemplo, eso a mí no me pasa con Eliezer. Claro. No me pasaba con Bernabe. Claro. Ni con Ana Irma. Seguro. Ni con Vargas Vidot. Es con los del PIB. Sí. Es como que esos son los que me activan el loco en serio. Claro, claro. Y yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que para mí, por muchos años, todo el mundo escogía, pero digo todo el mundo, escogía no reaccionarle al PIB nunca porque básicamente era como que ay, no, yo no voy a entrar en esa discusión. O sea, ellos quieren hablar todo como que a este nivel de elevado y todo quiere ser como voz engolada y el prócer hablando y no sé qué. Pero
pero conmigo, pues nada, yo no tengo problema con entrar a ese nivel de discusión. ¿Tú quieres llevarlo a eso? Pues lo llevamos a eso. Y traigo la evidencia, porque el dilema que tiene el PIB para ellos, lamentablemente, para mí, me importa poco, es que ellos creen que su mero argumento es evidencia misma del argumento. O sea, es esta cosa circular de porque yo lo dije es correcto. Es autoafirmable. Es autoafirmable, exactamente. Y cuando les traes las evidencias, te quieren tirar o se paran y se van. Y yo me lo gozo. Yo me lo gozo. ¿Quién es el role model tuyo ahí adentro? Adentro. Pues mira, te tengo que decir que... Sí, porque yo siempre, en mi carrera profesional en todos los ángulos, yo siempre busco a alguien a quien admirar. Pues mira, yo te voy a decir. La capacidad de... Y Tommy no cuenta, así que... ok, pues entonces... Sí, no, eso es como admirar a Jordan, ¿no? Está bien. Pero quiero... Ya, no. Pero quiero decir esto solamente por el hecho de que la capacidad de leer, analizar y estudiar hasta entender que realmente a mí me fascina porque yo vengo de esa academia, la tiene Tommy. La capacidad de sorprender cuando te viene un izquierdazo que tú dices, eso yo no me lo esperaba, la tiene Juan Oscar. Sí, ok. De momento tú miras así para y dije, ¿de dónde tú sacaste eso? Y no es de dónde tú sacaste eso como que de qué te lo inventaste. No, de dónde tú sacaste toda esa evidencia que tú estás disparando de momento con toda la razón del mundo y con fundamento. Así que esa parte es bien positivamente sorprendente. Juan Oscar se prepara y se mete estas cosas por las venas para decir, yo vine listo. A mí me gusta de Juan Oscar es que en un segundo parece Yogi the Bear. Sí. Y después en el otro se parece Cocaine Bear. Okay. Y te va a matar. O sea, es como que se le transforma la cara, metiste en la pata y él va para encima. Así o sea, es. Así es. Así es. Y ese es Juan Oscar completamente. De igual forma te digo que alguien que escucha para aprender y echa el resto, bueno, ahí hay dos. Bueno, no. Tengo que decir que Wilmer Reyes. Sí. Es un compañero nuevo igual que yo, pero es un compañero que está pendiente de aprender. Igual te digo que una persona que hay que aprender de ella su verdadero enfoque en el distrito, en conocer el distrito, meterse al distrito. Y pues a veces el distrito es grande y es Jamie Barlucea. Jamie Barlucea de Ponce tiene un distrito que muy bien pudiera ella preferir. Dice, pues me voy para Ponce y allí me quedo. Pero Ponce, Adjuntas, Utuado, Lares, Las Marías, me parece que Ciales. Y ella se mueve por todo eso dándole, por lo menos para mí, particular atención a todo el mundo. Y con un distrito tan variado, tan distinto. Creo que cada uno tiene su... Usted es una buena camada. Sí. En la realidad. O sea, y que conste, el no haber mencionado a otros, pues... No es que no son, es que pues, me dijiste uno y ya te dije tres. Pero cada uno tiene una fortaleza. Usted tiene una muy buena camada. Sí. Creo que a veces quizás el asunto es que como tienes figuras que son de mucho relieve, sí. Por ejemplo, tienes a Tommy, tienes a Carmelo, sí. Que llevan todos los años del mundo, tienes a Migdalia. Pero cuando los mezclas con el grupo más novato, ustedes no se ven fuera del agua, para nada. No, y es que también esos colegas... O sea, Héctor Joaquín, Marisita Wilmer, sí. Jamie, tú... Gregorio está en el segundo término, pero también Gregorio, o sea, es un... La misma Wandy Soto, que está en su segundo término. Soto. Y de igual manera, Marisita es otra que se mete en ese distrito, sí. Y se lo vive. Su distrito completo. Me encanta cómo ella se mueve. Vieques, Culebra, y a veces tú dices, o sea, es un distrito también complicado. Loíza, Río Grande, Fajardo, se vive el distrito. Ok, esta pregunta es para mí y es la última pregunta antes de la pausa. Ok. Cuando yo estaba en el Ejecutivo,
yo quería entender por qué si alguien tiene un issue conmigo, iban a un legislador. Y que el legislador entonces me llamaba a mí. Okay. Y cuando me llamaba a mí, mi reacción interna era decirle, ¿y qué carajo te importa a ti? Ok. Porque yo no me meto en tus cosas. Claro. No te metas en la mía. Claro. Pero eso no funciona de esa manera. De acuerdo. Porque el legislador entiende que mis cosas son también sus cosas. Sí. ¿Verdad? En el ejecutivo. Ok. La primera vez que alguien te llama con una de estas cuestiones, ¿tu reacción fue decir, ¿por qué estás viniendo donde mí? ¿O sabías que tenías que...? O sea, ¿qué era la dinámica? Eso es una pregunta espectacular. Yo quiero que entiendas que yo estoy repasando traumas míos contigo ahora. Pues está bien, vale. Eso lo podemos hacer. Podemos ser Hay preguntas que yo me senté a pensar, mano, todas las preguntas que le quiero hacer a un legislador, pero... Muy bien. No puedo hacer contigo. Muy bien. Pues mira, yo creo que en el momento en que tú eres electo, más que en el momento en que tú corres, en el momento en que tú te postulas, tú dices, bueno, pues aquí voy. Pero en el momento en que tú eres electo por primera vez, es como si te programaran ese chip de memoria de tú eres legislador, tú representas al pueblo. El pueblo tiene inquietudes, el pueblo tiene necesidades. Si tú quieres hacer un buen trabajo, tienes primero que escuchar para entender y luego accionar. Si tú escuchas y no haces nada, tienes un problema. Si tú haces sin escuchar, tienes un problema. Pero el escuchar y tomar acción de la forma que sea, o sea, haciendo la llamada que corresponda, pues es parte de como que de ese chip de memoria que te ponen y tú dices, muy bien, estoy haciendo mi trabajo porque atendí tu necesidad y pues te representé. Porque pues el representante es representante y el senador también es representación. Como que te sientes que los problemas del mundo son tuyos ahora. Totalmente. Totalmente. No hay un problema que tú no puedas decir no me toca a mí. Y más cuando eres por acumulación, como yo. Más cuando eres por acumulación que tú dices, si me llaman de Las Marías, de Vieques, de Ponce, de Fajardo, de San Juan, de Jayuya, de Utuado, que es de donde soy yo, todo eso incide sobre mi trabajo. Yo tengo que hacerlo. O por lo menos tengo que atenderlo. Sí. ¿Y en algún momento la parte de legislar llega al panorama? Bueno, claro, porque es que mira lo interesante. Ese es un buen punto. Lo intereste de esto es que una vez estuvo Jordi y de momento él dice, no, la gente cree que eso tiene que ver con escribir leyes. No tiene nada que ver con eso. Y yo, ok. No, porque la gente que está allá afuera viéndote sabe que tú, además de representarles, incluso te lo dicen. A veces el que te quiere insultar te escribe, póngase a legislar, que ese es su trabajo. Y tú, a mí no te diste cuenta. ¿Te diste cuenta que yo también me tengo que sentar a legislar? Así que entender y a veces atender la necesidad con legislación es la respuesta. No todo es llamar al Ejecutivo para atender una necesidad. A veces la necesidad se atiende a través de la legislación. A mí me da mucho orgullo que por alguna buenísima razón mucha gente ha sentido el acercamiento conmigo como para que yo haya... O sea, básicamente yo he sometido bastantes proyectos por petición porque la gente se me acerca y me dice, es que yo quiero que usted lo presente. Porque yo sé que usted lo va a defender. Usted sabría defenderlo. Usted nos va a tomar en serio. Y yo, pues claro que sí. Y con gusto lo hago. Con mucho gusto. Vamos a ponerle una tachuela a eso y cogemos una pausa y regresamos ahora porque ese asunto de preparación y defender... Creo que muy bien. Tenemos por dónde coger. Perfecto. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él, y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce,
o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Ok, de regreso. Estamos hablando de preparación para los proyectos y para los diferentes temas, etc. Y te estaba hablando ahorita en términos de si, ¿verdad? Les presentan quiénes son los personajes que rondan por el mármol, las dinámicas de presentar un proyecto, etc. Pero cuando viene el trabajo legislativo como tal, si tú vas a la Constitución, a ustedes les requieren ciertas cositas nada más. Claro. La primera es ir una sesión al año. La segunda es confirmar nombramiento, aprobar un presupuesto y darle que... con eso ya cumpliste la Constitución, ¿verdad? Bueno, y saber leer y escribir. Es importante. Claro. Pero lo digo en el sentido de que eso es lo único que se les pide. En teoría, hacen eso 6 meses al año y se pueden ir para la casa. Nuestra legislatura no es así. No. ¿Tú has encontrado ¿verdad? Que los diferentes temas que se están enfrentando en el día a día como legislador, ya en términos de sustancia, tienen las herramientas, tienen el personal, o sea, tienen no las capacidades, porque eso es individual, sino el andamiaje necesario para abordar todos los temas full time, todo el año, más ir a todos los medios a discutir, más correr a una oficina, así que eres director de tu oficina y director de recursos humanos. Sí, cierto. Toda la cuestión, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cuándo ustedes se preparan? Y después, ¿para cómo tienes que ir a debatir? Pues mira, esa pregunta es bien, bien buena. Y la respuesta es un poquito compleja. Porque no es unidimensional. Lo que te quiero decir con esto es que si tú vienes con un bagaje, vamos a decir académico, pues ya tienes unos pasos al frente. Pero la realidad es que no hay nadie experto en todos los temas. ¿Y ustedes ven todos los temas? Bueno, más en la comisión de gobierno, pero aun cuando no fuera la comisión de gobierno, en el debate en el hemiciclo ves todos los temas. Porque tienes que ver temas de salud, tienes que ver temas de seguridad, tienes que ver temas de educación, you name it, de deportes, de turismo, de cuánta cosa hay, tú sabes. Y la realidad es que hay veces que tú no sabes, especialmente cuando se trata de finanzas, presupuesto. Así que ahí viene el otro ingrediente. Yo le llamo humildad profesional. Cuando tú no sabes, ten la humildad de decirle a alguien, yo no sé de esto, explícame. Y aceptar esa explicación. No todo el mundo tiene eso, pero habemos otros que sí. Perdón. Y eso es importante porque para tú hacer tu trabajo, por ejemplo, no solo para debatir, sino para votar con conciencia de qué tú estás votando, pues tú te tienes que documentar, porque es que la alternativa es abstenerte de todo y decir, es que yo no sé de eso, 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 pues tampoco vas a hacer un buen trabajo. Así que es venir con un bagaje, pero además de ese bagaje es estar dispuesto a aprender más. Pero para aprender más tienes que leer. Y tú tienes que saber que te van a llegar medidas y esas medidas tú tienes que echártelas al cuerpo y tú tienes que saber si tú estás de acuerdo en principio con lo que ahí dice. Tienes que saber si se trata de algo con lo que filosóficamente, o sea, tu filosofía de vida choca o no choca con eso. O sea, incluso tienes que darte cuenta de si tus constituyentes apoyarían eso aunque tú no lo apoyes. Y yo creo que eso es bien importante porque tu trabajo es representar al pueblo de Puerto Rico, no es hacer lo que tú quieres hacer. ¿Eso no es un conflicto filosófico? Claro que lo es. Yo le puse un ejemplo una vez a alguien. ¿Qué eligieron? ¿La voz de ellos o el juicio tuyo? Bueno, es que yo pienso... Esa es la... Mira, hay un libro buenísimo que lo escribió este profesor. Cuando yo estaba estudiando el doctorado, él acaba de publicar ese libro, se llama Trust. Y el libro habla sobre cómo los congresistas en Estados Unidos
desarrollan una confianza con sus constituyentes, pero hasta que esa confianza no está desarrollada, ellos tienen que votar más o menos como along the will of your constituents. Alineado con los gustos, las peticiones de tus constituyentes. Cuando los constituyentes confían en ti y te demuestran que ya esa confianza está, entonces es que tú tienes un poquito más de leeway. Es como que es un poquito, no es mucho. Tienes un poquito más de leeway de medio despegarte de lo que ellos como colectivo favorecerían, porque dicen, está bien, yo respeto su criterio, no hay problema. Un poco, yo hablaba con alguien y le decía, fue una conversación bien buena esta que te voy a contar, que te voy a resumir en nada. Yo le decía, a mí me criaron católico. Digo, mi papá era pastor pentecostal, pero en mi casa, mi mamá... Es la que mandaba. Bueno, y papi y mamá hubieran divorciado, así que ella era la que iba a decir para dónde íbamos y todo lo demás. Así que bautismo, primera comunión, confirmación y todo lo demás. Así que yo pudiera decir técnicamente, pues no, ahora todo niño o niña que nazca se bautizará antes de los primeros 6 meses. Pues, naturalmente me dijeron, no, eso es imposible. Y yo, claro, es imposible porque yo tengo que defender no solamente una constitución, sino una diversidad de visiones en la isla que no necesariamente es lo que yo aprendí, con lo que yo me crié, lo que yo haría con mis hijos. Yo tengo que favorecer el defender tu poder de escoger tú cómo vas a bautizar, incluso si los vas a bautizar. Así que uno aprende a separar lo que es tu visión muy, muy personal de lo que es el derecho, de lo que es la libertad del pueblo, de lo que quieres para todos. Porque yo no necesariamente puedo imprimirle a todos el que sus hijos se bauticen entre los primeros 6 meses de vida. Como cuestión de ejemplo, que es un ejemplo bastante... Hay un tipo que se llama Robert Conquest. Y él tenía The 3 Rules of Conquest. Una de ellas es que todo el mundo es conservador y reaccionario sobre los temas que conoce. That's a good one. ¿Qué tema tú te atreverías? Porque lleva 1 año, así que puedo entender un poquito esa humildad en términos de deferencia. Pero ¿hay algún tema donde tú dirías, todos están mal y yo estoy bien? Yo soy estadista a matar. Sí, pero aparte, algo más de... por ejemplo, cuando Pedro Rosselló escribió A mi manera, que son las... Sí. No sé si recuerdas cuando él habla de la telefónica. Sí. Que él dice que fue el momento cuando más solo se sintió, pero que él estaba seguro que él estaba bien y el mundo entero estaba mal. ¿Hay alguna cosa que tú pienses, hermano, que no me llegue eso porque voy a matarme en la raya? Te tengo que decir que ese tema no me ha llegado, si es que me va a llegar. Y creo que tiene que ver mucho con mi crianza, mi formación, lo que estudié, mi decisión luego de terminar un doctorado y estudiar Derecho para representar a la gente. Así que dentro de todo, yo creo... Era asistencia legal, ¿verdad? No. Yo tenía práctica privada. Ok, pero estaba en la clínica, ¿no? Yo estuve en clínica, Exacto. asistencia legal aquí en UPR. Uh-huh. Así que todavía no me ha llegado nada con lo que yo sea tan y tan recalcitrante. Digo, más allá de que soy estadista, puercamente PNP, y eso está claro. Y eso tiene una historia para aquellas personas que no les gusta esa palabra. Eso tiene una historia que podemos contar ya mismo. Pero ese soy yo. Y en ese sentido, eso no se debate. Punto. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico con una palma en la cadena. Fui profesor con la misma palma en la cadena. ¿Qué año? Yo estudié del 93 al 96. Regresé en el 2000 con mi palma en la cadena. Y la tengo. Lo que pasa es que... Eso está bueno. Eso fue cuando Vieques. Sí, claro. Sin problema alguno. Y que me preguntaran, aquí está mi palma. Y no es una palma tropical. No. La palma del PNP, la que es. No la del circulito nueva que trataron de... No. La de Ferrer, la de Romero, la palma que importa. En términos de cosas que no te han gustado. De esto. Áreas de mejora.
Áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad, pues mira, yo te tengo que decir que yo no... Hay cosas que pasan en el mundo político que no pasan, digamos, en el mundo real o en el mundo donde vive la gente ordinaria, como yo, tú sabes, como tú. Y son cosas que tú tienes que aprender a vivir con ellas porque tú escogiste ser político. A mí nadie me obligó a hacer esto. Así que he tenido que empezar a manejar un poquito esas cosas, como el tema de que todo se pelea. A veces tú dices, como tú decías ahorita, pero ¿en serio tú vas a pelear esto? Sí, eso hay que pelearlo. Cosas que no manejo porque es que no soy tolerante a la crítica por criticar. ¿Qué cosa más loca? O sea, es como que si tú me vas a criticar, dame el fundamento y no tengo problema. Pero criticar porque es que, no, es que a nosotros nos toca fiscalizar. Pero ¿y quién dijo que fiscalizar es oponerte a todo? Pues la gente no ha aprendido que fiscalizar requiere estudiar también. Yo odio esa palabra. Fiscalizar. Y transparencia son mis dos palabras menos preferidas. Menos preferidas. Y yo que te dije ahorita que me gustaba la transparencia. Sí, no, lo que pasa es que la transparencia es una cualidad, no una virtud. Ah, bueno, claro. Si tú dices claro. una ropa transparente, tú no la estarías pasando bien. De acuerdo, totalmente de Así acuerdo. que tiene que ver con su contexto. Sí. Tienes toda la razón. Pero lo que sí te quiero decir es que desde el punto de vista de ese concepto que usan tanto, especialmente cuando estás en minoría, no, es que me toca fiscalizar. Y digo, espérate. ¿Qué tú defines como fiscalizar? Porque hasta ahora lo único que yo he visto es oponerte a todo. Y si eso es fiscalizar, yo creo que tú estás haciendo un trabajo bien bueno, porque te opones a todo sin pensar, sin leer, sin estudiar, sin siquiera darte la oportunidad de entender las virtudes de esto. Y ahí como que bajan un poco y dicen, anda, al carajo, ¿sabes? Pues sí. Pero el flip side es que me ha permitido acercarme a personas que nunca hubiese tenido la oportunidad de conocer, a conocer sus virtudes, porque la gente tiene sus virtudes. Y la realidad es que he visto personas que quizás no hubiese tenido la oportunidad de conocer y digo, es una buena persona, es conversador o conversadora y tiene tema y podemos hablar de cualquier cosa menos política. Pero me cae bien, tú sabes. Y eso es bueno, yo creo que eso es bueno. En términos de... Bueno, fíjate, ahora que tú lo dices, ¿verdad? Mano, y que más ni menos sacó que 50,000 votos en el Senado. Así que está difícil que 50,000 personas se hayan equivocado. Bueno, es que es así. O que estén locos, ¿verdad? Sí, o sea, sí, alguien tiene que tener algo. Más cuando se trata de acumulación, que literalmente me refería a acumulación. Ah, pues sí, eso se diluye. Porque por distrito va a ser algunos más y menos. O sea, estamos hablando de 11 que logramos entrar, que son los 11 que más votos obtienen, ¿no? Creo que el menos que obtuvo está dentro de los 60 y tantos mil votos. Así que es como tú dices, es difícil. Además de que tuvo respaldo suficiente para ganar un escaño. Tiene por lo menos 60,000 personas dicen, esta persona me convenció. Sí, por eso y pensar que está en una isla rodeado de qué sé yo, 100,000 locos, está fuerte. Bueno, y la cosa es que no olvidemos que para acumulación tú puedes votar por solo uno. O sea, si tú tuvieras la opción de escoger más de uno, pues tú dices, no, pues los 60 o los 70 están inflados porque es que recibió el de aquel y el de aquel. Pero no. Es que literalmente 60,000 o 70,000, 80,000 votaron por ti y solo por ti. Te escogieron a ti de una lista de 11 o de los que sean, ¿no? Y eso yo creo que es importante. En términos, el cuatrienio pasado, Aponte presentó un proyecto para estudiar volver al legislador ciudadano. Yo tengo menos issues con el legislador a full time. Yo tengo más issues con la doble sesión. Oh, wow. Ok. Porque no creo... O sea, yo no tengo ningún problema con pagarle un sueldo a tiempo completo. De verdad que no. De hecho, creo que están... es 73, ¿verdad? 73. Sí. La inflación se ha comido bastante de eso, ¿verdad? Así que creo que... Y para colmo,
no es como que tienen el mismo nivel de presupuesto por oficina, así que es mucho trabajo. A mí esa parte no me molesta el sueldo, especialmente cuando hay que subsidiar el talento en los programas noticiosos, porque no sé si ustedes lo saben, pero parte también de la descripción es darle servicio gratuito a Guapa y a Tele 11 y a todo el mundo. Como nos toca. Mi issue es más con la doble sesión. Ya. Pienso que debe haber todo tiene su temporada. Hay un periodo de tiempo que es para legislar y el otro periodo de tiempo es para prepararse para legislar. Esa es mi visión si fuera dictador, ¿verdad? Pero... ¿Y si fuera dictador no habría que legislar? Pero la cuestión de esta idea de rehacer la legislatura, ¿ustedes le dan cabeza o no hay ni tiempo para eso? Bueno, si te sientas a filosofar con algún pana como quizás estamos haciendo ahora, pudieras tener esa oportunidad. De ordinario no creo que haya tiempo para eso, a menos que, digamos, de camino del hemiciclo a tu oficina, con alguien vayas caminando y digas, oye, ¿tú has pensado en tal cosa? Sí, pues hablamos de eso después porque me voy a meter a mi oficina y tú sigues para la tuya. Así que no creo que sea un tema que se discute a profundidad, vamos a ponerle esa forma. No creo. Porque yo lo escucho en radio cada 15 minutos. Ahí entra el maldito tema. Así que esa es la parte que... Y como fue como algo que se presentó el cuatrienio pasado, pensé quizás se quedó por ahí, pero aparentemente no. ¿A ti te gusta full time? Yo te diría que sí. Te diría que sí. El asunto es que el trabajo legislativo, y yo creo que ahorita lo mencionábamos, uno tiene que dejarle saber al pueblo, pero educarte tú de que el trabajo legislativo no es legislar solamente, no es atender público solamente, no es ir solamente a prensa, es todo eso. Educar a la gente sobre la legislación, dejarle saber a la gente por qué esta legislación a la que yo le acabo de votar a favor es buena y te impacta, cómo te impacta. Eso es parte de nuestro trabajo. Estudiar para poder votar. Así que son muchas cosas las que hacemos como legisladores. Sería iluso pensar que tu único trabajo es legislar, porque querría decir que entonces tendríamos millones y millones y millones de leyes anualmente que tú dices, ¿y para qué tanto? Así que creo que tenemos que entrar en el entendimiento de que legislar es una parte de tu trabajo, pero hay muchas otras cosas que tú tienes que hacer que van a requerir que tú estés trabajando a tiempo completo. Digamos que un cambio a otra cosa requeriría un cambio paradigmático completo de lo que es la legislatura. Sí. Completo. No es simplemente legisla para que ahora sea esto y no aquello. No. Es que cambia incluso la mente, la visión del pueblo. Porque, digamos, un legislador que, por poner un ejemplo, un legislador que va a legislar por 6 meses, pues ¿qué hacen? Durante esos 6 meses no hablas con nadie. No, porque es que el tiempo de hablar contigo es en los otros 6 meses. Pues eso cambia el paradigma, cambia la visión, cambia el entendimiento del que hace el trabajo y de quien lo pide. Exactamente. Sí, no, y creo que terminamos en la estructura actual. Sí. Respondiendo a algo. De acuerdo. O sea, no fue que alguien por chaval dijo, vamos a cambiar la dinámica. Totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar un poco el tema. Era académico. Leí tu tesis sobre representación política por género. Sí. ¿Cómo extrañas la parte académica? Oh, sí. Sí. Porque Cristian, yo soy un académico. Yo relajo en la oficina de que yo no dejo de ser nerd. A mí me gusta leer y me gusta hablar con mis estudiantes, dialogar sobre cosas que muy bien puedan ser controversiales y buscarle alternativas, decirle a los estudiantes, es que ustedes están hablando solamente de mitad de
de una cara de la moneda, pero miren la otra y empezar esta discusión que es enriquecedora y no sé qué. Así que a mí la academia siempre me ha gustado, pero cuando yo empecé a litigar, yo empecé a ver cómo podía usar el tribunal precisamente como este otro lugar donde podía aplicar las estrategias del salón de clases. No que me iba a poner a educar ¿sabes? You know what I mean, ¿no? Es, déjame ver cómo el debate puede ser enriquecedor. Recuerda que yo soy abogado corporativo. Así que para abogados corporativos, vale. Claro. todo litigio es una degeneración. Sí, de la ley. Claro. Pues cuando entro al Senado, que me toca debatir en el hemiciclo, pues de igual manera el debate lo veo como una cuestión enriquecedora, como cuando lo hago en el salón de clase, en un contexto distinto, con obviamente gente distinta, pero lo miro de esa forma y me satisface, me gusta, aprendo. Así que, pero la academia es la academia. ¿Qué estás leyendo ahora? Bueno, te tengo que decir que estoy redactando una disertación sobre literatura hispanoamericana, así que lo que estoy leyendo se enfoca más en ese tema. El último libro que me leí se llama El Chisme, porque la disertación trata de cómo se utiliza o se puede utilizar el chisme como elemento literario en la literatura hispanoamericana. Estoy fascinado con esa investigación. No sabía que había tanta discusión sobre el chisme. ¿Tú no te das cuenta de que casi todas las novelas puertorriqueñas son un gran chisme? Claro. Es más, se me hace difícil hasta escoger cuál es la o las novelas que voy a analizar. La Víspera del Hombre es un gran chisme. Es un chisme absoluto. Es un chisme absoluto. Todo el mundo quiere contarte una historia y todo tras bastidores. Y cuando te vas a América Latina, igualmente te das cuenta... el amor en los tiempos del cólera es un chisme, pero bien grande, de cuernos. O sea, de cuernos heavy. Tú dices, pero el chivo es chisme tras chisme. Claro. Sí. Y pues entonces me leí este libro que me pareció bien interesante. Se llama El Chisme y básicamente se enfoca en cómo este nuevo movimiento a la inteligencia artificial es casi un chisme que le está comiendo la cabeza a la gente. Es una crítica, es bien interesante. Básicamente, este personaje empieza a relacionarse con gente y empieza a ver cómo el mundo se distorsiona. Está un poquito extrañado porque las conversaciones que tiene se da cuenta que alguien le está dictando cosas a la gente y cuando mira es que tienen como un chip metido en el oído y dice, espérate, pero pues, tú no eres tú quien está pensando. Alguien está hablando por ti. Y claro, te estoy resumiendo el libro en 2 segundos. Y cuando se viene a dar cuenta, pues concluye que la inteligencia artificial es vivir en un chisme. Vivir en cómo la tecnología, te quiere alimentar el conocimiento que tú debes tener. Cómo te hace un cuento que tú te crees, en vez de tú decidir pues cuál es el cuento que te quieres creer. Bien interesante. Bien interesante. Nunca había visto la inteligencia artificial como un chisme. Hasta que me leí ese libro. Es el chisme de los chismes. By the way, me lo leí y esto creo que te va a sorprender. Me lo leí hace como... ¿Cuándo fue Semana Santa? Hace como 2 semanas. De camino. No, casi 3. Bueno, cuando salga el episodio, que es la semana que viene, pues van a ser 3. 3 semanas. Pues de camino a Sarria para iniciar el Camino de Santiago. Mi pareja está ahí ahora mismo. Lo sé. Absolutamente me enteré de eso. Ya iba a ir este año, pero no pude. Voy el año que viene. Muy bien. Pues te invito a que ¿Cuántas veces lo has hecho? 3. 3 veces. 3 veces. ¿Cuántos días? El primero fueron 30, porque fue desde yo quiero hacer el Camino del Norte por 35 días. Pues está espectacular. Y te voy a decir una cosa. Independientemente, o sea, más allá de la transformación espiritual, digo, si vas con propósitos turísticos, pues te lo vas a gozar en la parte turística. Pero si estás buscando encontrarte contigo mismo y medio reflexionar sobre ti y demás, pues va a ser espectacular. Pero a eso, añadido a las vistas, a los paisajes,
esos 30, 35 días van a ser espectaculares para ti. El segundo y el tercero hice el de una semana nada más porque... Ya había hecho el de los 30. No, y el time constraint. Tengo que, ¿sabes? Ir, bregar y volver. Volviendo a la parte de ciencias políticas, cuando hiciste tu maestría y doctorado. Sí. ¿Cuál era vamos a decir, tu escuela filosófica en términos de política? Porque quiero abrir por ahí para llegar a la pregunta como tal. Vale. Yo siempre, por lo menos mientras estudiaba, y te diría que hoy día también, creo que por eso estudié Derecho después. Yo siempre he sido muy positivista. Okay. Y le explico a la gente, ser positivista no es ser hip hip hooray positivo. No es ser optimista. Ser positivista es las cosas se hablan con evidencia. Y la evidencia sustenta tu argumento. Un argumento no evidenciado es un argumento, es una opinión y ya. Así que por esa razón, mi enfoque de maestría y doctorado fue siempre en los cursos de metodología de investigación. Dicho sea de paso, aunque mi doctorado es en política americana, yo obviamente hice los cursos requeridos en política americana, pero hice una selección muy particular de, por ejemplo, American Political Behavior, porque es un curso bien positivista. Estudia el comportamiento político a partir de la evidencia. Estudié American Interest Groups porque analizaba el impacto de los grupos de interés en la política, en la administración de la política, ¿no? Women and Politics, porque pues quería entender un poco a pesar de que en Estados Unidos, por mucho tiempo, el campo político se definía como un campo de hombres. ¿Por qué seguían eligiendo? O sea, ¿por qué hay mujeres que son electas? Esa fue tu disertación, ¿no? Esa fue mi disertación. Y en eso me enfoqué, ¿no? Así que cuando empiezas a mirar qué fue lo que tomé dentro de los 5 cursos requeridos en política americana, porque el resto fueron todos de metodología y de investigación política, pues fueron todos de algo muy positivista, muy... Sí, evidence-based. Tu visión en esa época era, esto es como una fórmula. Esto es literalmente. Y aquí quiero una pregunta, ¿verdad? ¿Qué pensamiento de esa época que tenías bien arraigado cuando ya te conviertes en político o trabajaba en una agencia dijiste, bullshit? ¿Cuál fue la pared con la cual te diste? Que los procesos no son como el libro te lo dice. Exacto. Los procesos no son como el libro. Yo puedo enseñarlo 1000 veces. Es más, algo bien simple. Sí, para que un proyecto se convierta en ley, 1 y 2 y 3, no way. Ya, desde el 1 ya estás equivocado, tú sabes. Así que empiezas a reflexionar que sí enseña, claro, que tienes que condensar una experiencia real en un documento unidimensional, que es un libro, para que la gente por lo menos pueda visualizar a base del cuento que tú haces ahí cuál es el proceso. Pero cuando tú te sales de ese libro y te metes al mundo real y empiezas a mirar, tú dices, no way. There is no way que esto que está pasando aquí es lo que yo me leí en ese libro y le enseñé a unos estudiantes. Porque mira, cuando tú empiezas a pensar en legislación, partiendo de la premisa de que esa es la interrogante, lo primero es que la legislación no sale de la nada. La legislación sale de un interés particular que tú tienes, que lo desarrollaste por tu gusto, por tus pasiones o por lo que fuera, o porque alguien tocó tu puerta y te dijo, yo tengo esta necesidad, y esa necesidad te atrae. En ese sentido, me retrotraigo al punto de, otra vez, la metodología de investigación. Cuando tú escoges qué investigar, la gente te habla de, no, hay que ser bien objetivo. ¿Objetivo de qué? No entiendo. Pues que cuando tú investigas te dicen, no, porque es que lo que pasa es que la investigación tiene que ser objetiva, tiene que ser fundamentada, tú tienes que seleccionar los métodos. Está bien, espérate. Vamos a partir de un punto. El mero hecho de que yo haya escogido estudiar ciencia política me hace subjetivo, no objetivo. El mero hecho de que yo haya escogido estudiar política americana y no teoría política ya me hace subjetivo, no objetivo. El mero hecho de que dentro de política americana yo haya escogido enfocarme en political behavior ya descarta todo lo demás. Así que ¿dónde está la objetividad si todo es lo que me gusta? Espera, déjame traumatizar a mi amigo Manuel Almeida. Vale. A rayo, ese pana también. Diferencia entre teoría
y ciencia política. Bueno, Tíralo lo que ahí. pasa es que Vamos a traumatizar a Almeida, vamos. Almeida me va a odiar por esto, pero yo dile que Manuel, te quiero como quiera. Una vez yo tuve una discusión seria con Almeida porque yo estaba promoviendo fuertemente el que se incluyera en programa doctoral cursos de metodología. Yo decía, y él me dice, pero ¿por qué tú quieres añadir esa porquería? Y yo, hold your horses. ¿De qué me sirve tu teoría si no tiene aplicación práctica y si no es evidenciable? Y ahí empezó el debate filosófico entre él y yo, un debate que nunca hemos subsanado, pero somos panas. Así que creo que we just agreed to disagree. Pero define tú la diferencia. Entre política y teoría. Y teoría. Pues mira... pues yo traía en otro episodio y traerlo a él para contestar. Está buena. La teoría parte, para mí, de unas inquietudes que son muy personales. Naturalmente están fundamentadas también en lo que has aprendido, en cómo te has socializado, en lo que has visto. O sea, cuando Platón, digamos, sacó digamos, la teoría de la caverna, pues eso no salió de la nada, eso salió de las visiones de él y de cómo él entendía que la gente procesaba la información a la luz de su vida y de sus hechos, ¿no? Así que en el sentido teórico es bien difícil tú rebatir la teoría de alguien porque la teoría de alguien es su manera de ver las cosas, es su paradigma, es su paradigma que puede estar fundamentado en lo que sí o lo que no y típicamente te dicen que una teoría tiene validez si los axiomas de esa teoría o los axiomas sobre los cuales está fundamentado esa teoría son ciertos. Pero es que eso es bien circular, porque tú escoges lo que es cierto para ti, desde ese punto de vista, ¿no? La otra cara de la moneda requiere, a mi juicio, la constante, o sea, evidénciamelo, demuéstralo. No es simplemente hazme el cuento fundamentado en tus axiomas que tú das por cierto porque tú dices que son ciertos, sino muévete al otro lado y dime cómo eso se ilustra en la vida real. ¿Cómo tú lo puedes evidenciar? Y si no me lo puedes evidenciar, bueno, pues entonces no es real. Y ahí es donde ellos entran, o sea, los teóricos entran en un debate grandísimo porque te dicen, es que yo no te tengo que evidenciar eso si el axioma es fundamental para... Dice, pues entonces eso es un argumento, es una opinión tuya fundamentada en muchas opiniones que son tuyas también. Así lo veo yo. La otra cara de la moneda es mucho más práctica, es mucho más down to earth, implementable, realista, evidenciable. Si no lo puedes evidenciar, es una opinión. Yo creo que hay un mundo para los dos, en el sentido de que quizá lo que es ciencia política es más explicar fenómenos que se pueden observar y ver. Claro. En el día a día. Claro. Y la teoría es más abrir perspectiva en términos de... Y nuevamente... De cuáles son la imaginación que puedes tener. Claro, hay unos límites, pero... ¿Sí? La teoría creo que lleva a abrir la imaginación más que la ciencia política, que explicar. Y en ese sentido, me atrevería a decir que tú estás de acuerdo conmigo en que la ciencia política requiere de la posibilidad de observar, de ver, de que siendo realista, yo lo que tú dijiste en tu teoría, yo lo pude ver en la realidad. Si no lo puedo ver en la realidad, pues es teoría. Fíjate que uno se alimenta del otro. O sea, yo busco, cuando yo redacté mi disertación doctoral, ¿qué yo estaba haciendo? Pues yo desarrollé una teoría que establecí, y la teoría obviamente se establece a priori, ¿no? Tú no vas a establecer una teoría después que ya tienes la evidencia, porque dentro del sentido de la investigación, pues it defeats the purpose, ¿no? Tú estableces cuál es tu teoría y a la luz de esa teoría buscas si esa teoría se sostiene en la realidad con la evidencia. Así que yo lo que estaba diciendo era que fuera de la afiliación político-partidista, que tiende a ser un determinante grandísimo del voto, si yo mantengo ese factor constante, el famoso ceteris paribus de los economistas, si yo mantengo ese factor constante, ¿qué otros factores entran en la ecuación
de cómo una persona decide por quién votar cuando tienes una opción de escoger un hombre o una mujer que corren para el mismo puesto, ¿no? A mí mi problema con literatura en el mundo de la ciencia política como tal es que me parece que la última intención es quitarnos a todos nosotros nuestra agencia o mandato. En términos de que a veces uno lo escucha hablar y es como si nosotros no decimos nada. Como si fuera un materialismo bien crudo. Donde, bueno, si político ofrece X, Y, Z, obviamente la gente vota por él. Pero no aumenta esa resolución para ver, él no es el único político prometiéndolo, porque ese político recibe el favor o la gente confía en él o en ella versus este otro, ¿verdad? Y ahí es que yo creo que eso es lo que a mí me saca por el techo a veces de la ciencia política. Aparte de eso, pues muchas veces cuando veo a gente de ciencias políticas hablando en televisión, en el periódico, y yo que vivo esto, ¿verdad? Todos los días, igual que tú, y digo, no shit. I agree. ¿Verdad? Así que... Incluso si tú te fijas... ¿Cuál es tu ciencia, papá? Porque no es la que yo hago todos los días. Claro. Así que primero esa cuestión de que, lo vamos a reducir a un algoritmo. Claro. Así que ¿para qué votar? Y el otro elemento es que leo demasiado o veo hablar demasiado a científicos políticos que no... Me parece que no están hablando lo mismo que yo vivo todos los días. Claro. Y por eso es que la teoría política me gusta más leerla y entretenerla, porque creo que es un ejercicio de imaginación que quizás pues ahora no lo podemos ver, pero quién sabe si en el futuro. Pero tú también, literalmente tú, eres una combinación de, en una sola persona, alguien que tiene una visión filosófica y que tiene gusto por la discusión filosófica, pero también has vivido mucho la práctica. Y puedes moverte con relativa facilidad entre ese mundo, entre ese viaje teórico que nos gusta, porque ahí me meto yo y nadie me molesta, y regresas al mundo real y dices, lo que me leí no es real aquí, o aquello sí, no sé qué. Un poco cuando, fíjate, cuando leíste mi disertación, te das cuenta que es bien difícil tú recrear el modelo. Seguro, en una sola ecuación. Así que yo aclaro esto no le fascina a los investigadores cuantitativos. Yo sí soy cuantitativo, pero creo que el modelo cuantitativo se nutre muchísimo de la investigación cualitativa. Yo tengo compañeros que realmente persiguen el modelo cuantitativo y se olvidan de todo lo demás. Yo, espérate, hold your horses. Porque es que yo creo que el modelo cuantitativo, cuando tú lo especificas, cuando tú corres tu regresión, si es regresión o lo que sea, lo puedes explicar porque hay un contacto uno a uno con alguien que te puede decir la lógica detrás de lo que escogió, detrás de lo que dijo, ¿no? En ese modelo que estaba en la disertación, un poco yo lo que estoy diciendo es saquemos partido político, las preferencias de política pública, el sexo del candidato, factores religiosos, o sea, incluso la afiliación religiosa, son pequeños pedazos de información que el elector considera, pero siempre hay un proceso mental de análisis que tú no vas a controlar nunca. Lo que el elector leyó 10 minutos antes de ir a votar podría tener un impacto en por quién vota. ¿Por qué? Porque esa es la información que tienes bien fresca en la cabeza. Tú puedes estar bien convencido. Claro, no, yo no soy el mejor ejemplo, pero yo soy PNP. Se acabó la historia. Pero tú... Y lo quieres dejar saber. Y lo quiero dejar saber mucho. Y no me molesta dejarlo saber. Pero tú tienes una persona, digamos, que va y vota en las elecciones y se desconecta de la política el resto del cuatrienio. De repente, su decisión al momento de votar, la parte, digamos, mecánica de agarrar un lápiz y decir dónde va la X, puede estar determinada por una serie de factores que pueden ser tan particulares como
¿qué fue lo que yo vi cuando venía de camino para la escuela de votar? Y eso ocurre, y eso es posible. Y hay que entender que eso puede ocurrir. Y hay un lado inverso. Yo siempre doy este ejemplo, que es... El lado inverso tiene que ver con el político. Sí. ¿Verdad? No coja esto mal, pero de la misma manera que admiro a todo el mundo que ponga su cara en una papeleta, pues hay cierto nivel de narcisismo involucrado en que tú ves todos los problemas del mundo y tu reacción es decir, eso yo lo puedo resolver. Hay un elemento ahí de mucha confianza propia. Pero a lo que voy es un ejemplo bien concreto. Tú haces cualquier encuesta seria de contenders a la gobernación en Puerto Rico y cuando llegan al candidato del PIB o dependiendo, ¿verdad?, de Victoria o alguno de los otros partidos, en la área de preguntas abiertas, negativo, siempre van a salir, número 1, independentista. Oh, wow. O sea, negativo. La primera, como si fuera un negativo el nivel equiparado a decirle embustero. Claro. O sea, negativo. Okay. O sea, si tú le dices, dime algo mal, le van a independentista. Claro. Ok. Si el político fuera tan narcisista y su vida entera estuviera basada en un will to power psicópata, tú pensarías que lo esconden. Bueno. Porque su enfoque sería el poder. Pero no. ¿Qué motiva a un político a coger la cosa más negativa suya y ponerla al frente? O sea, esa es la parte de la ciencia política. No te puede explicar. Claro. Ese aspecto donde alguien dice, no, es que esto es algo tan central para mí. Claro. Que prefiero perder miserablemente que llegar a la silla. Simplemente por la oportunidad de que quién sabe. O sea, ese elemento no se puede explicar con ciencia política. Eso yo creo es un poquito complicado. Yo creo que eso es algo bien íntimo, es algo bien personal. Y te digo que... Sí, ok. Ahorita tú acabas de mencionar algo que yo creo que es bien importante. Porque estoy de acuerdo parcialmente y puedo mirar la otra cara de la moneda. Si tú tienes a alguien que mantiene ese contacto con la realidad y que tiene esa visión de sus capacidades y, como tú decías ahorita, tus áreas de oportunidad, tú con toda la honestidad del mundo le puedes decir a alguien, eso no es algo que yo puedo trabajar, eso no es algo que yo sabría cómo manejar. O incluso, eso es algo que mis capacidades o el poder que yo pueda tener puede resolver. Y se lo dices con honestidad. Y te digo algo que las veces que ha ocurrido, la gente me lo acepta con respeto, con mucho respeto. Porque los escuché, porque les fui sincero y porque me tomé el tiempo de entender tu necesidad, procesarla, digerirla y responderte no porque no, sino... Yo te voy a resolver. Eso es un poquito complicado por esto y esto, y al final del día eso no resuelve tu dilema. Y te dicen, contra, gracias. Gracias porque me escuchaste, porque me entendiste. Y eso pasa. Pero acabas de decir algo que yo creo que es muy cierto, no del político, del ser humano. Se le haría bien difícil a un ser humano, como tú dices, agarrar algo tan y tan negativo suyo, porque es que no estamos programados para lucir lo negativo de cada uno de nosotros, todo lo contrario. Y ¿verdad? Usa el PIB de ejemplo. El otro ejemplo sería el mismo PNP. Claro. O sea, ¿qué tenían en la cabeza los fundadores del PNP para decir, no solamente le voy a llevar lo contrario a todo el mundo? Claro. Fue cuando Muñoz sacaba que 70% algo así. Claro. Sino que le voy a llevar lo contrario al Partido Estadista Republicano, porque también ellos no son suficientes. O sea, le voy a llevar a todo el mundo la contraria. Claro. Y seguir empujando hasta que es la maquinaria y la bestia política que es. Ahora, vamos con una pausa y cuando regresamos quiero volver a hablar un poco de, ya que eres públicamente estadista y PNP, vamos a cerrar con ese tema. Vale. Señores, este año empieza donde el lujo se siente diferente.
empieza en San Juan Lincoln en la Avenida Kennedy. Allí descubrirán la presencia imponente de la Navigator, la elegancia dinámica de la Aviator, la sofisticación refinada de la Corsair y el diseño moderno de la Nautilus. Dar el paso al lujo exquisito que ofrece San Juan Lincoln es más fácil ahora. Puedes adquirir tu Lincoln con un porcentaje de interés de 2.99% APR. Visita San Juan Lincoln en la Avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-331-5023. 787-331-5023. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. Ok, vamos a cerrar con el tema puercamente estadista. Yo creo que una pregunta que mucha gente se hace, y a veces es mala fe, pero creo que tiene su ángulo, es, ok, qué bueno, yo soy estadista. ¿Qué tiene que ver yo ser estadista con elegir legisladores estadistas? Porque aparte de quizás votar un proyecto de plebiscito, creo que hay que explicar bien cuál es el tracto lógico de por qué. Y uno pudiera decir, ¿verdad?, que en un mundo puramente teórico, pues un estadista va a votar por medidas y política pública que se asemeje o que te acerque más a ese tema, pero no yo pienso que la discusión pública del día a día no necesariamente se presta para eso, porque son bastante insulares, como por naturaleza todo proceso político es insular. Sea aquí, o sea en Wyoming, o sea en California, o sea insular. Claro. A la misma vez, creo que irónicamente estamos más cerca que nunca, y mi preocupación es que el día que no nos ofrezcan, y yo he dicho esto en el programa, no le podamos decir que sí. Porque de momento no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, ni con guitarra, no es lo mismo guitarra que con violín. Y cuando te digan, y esto es todo lo que viene, todo lo que hay que hacer para llegar. Y hay unas cosas que son amigables y otras que no. O sea, tú como legislador, como senador de acumulación del PNP, ¿tienes eso presente? Sí. Y te digo, mira, y esto lo digo con mucho respeto porque sé, otra vez, no a todo el mundo le gusta el concepto de, entre comillas, puercamente PNP. Lo digo con mucho respeto a todo el pueblo y a toda la gente que se identifica con nuestro partido. Yo fui secretario general de la Juventud del PNP en mi época. ¿Qué año pasé a recordarle a todo el mundo lo viejo que eres? No. Eso fue en el 1994. Entrando yo a la Universidad de Puerto Rico, yo entré en el 93 a estudiar el bachillerato. En el 94 fui secretario general de la Juventud del PNP. Dicho sea de paso, la gobernadora de Puerto Rico era la presidenta de la Juventud en San Juan cuando yo era secretario general. ¿De verdad? Sí. Es amiga de luchas políticas intensas en una época en la que entrar a la UPR siendo estadista era vedado, era como que ¿qué tú haces aquí? ¿Tú sabes? Y mucho menos a ciencias sociales, que era obviamente mi facultad. Así que yo tengo mis rayas, yo hice mi trabajo, yo di las batallas, di las peleas que había, y cuando digo peleas no me refiero a peleas físicas, ¿no? ¿Por qué no? Porque no las tuve, pero di mis batallas como se tenían que dar en la UPI, fuera de la UPI. Cuando yo decido, Cristian, que iba a continuar una vida académica, todo el mundo me lo cuestionó. Y todo el mundo me lo cuestionó porque no entendían que era una movida natural para mí. Y te explico a grandes rasgos. Yo entré al bachillerato en el 93, yo termino el bachillerato en el 96, tenía 20 años solamente. La gente gana Rosselló,
íbamos de camino a la segunda reelección, o sea, a la reelección de Pedro Rosselló. Y yo no le dije a nadie nada, pero yo estaba solicitando programas doctorales fuera de Puerto Rico. Y no le dije a nadie nada porque no quería escuchar el que tú haces ni nada por el estilo. Tú estás loco, no sé qué caray. Cuando me llegan las cartas de aceptación y me admiten pues, los diferentes programas, ya ahí la verdad era verdad. O sea, ya el sueño se había convertido en realidad y tú tenías que actuar, ¿no? Pues le digo a mi gente y fue un poco complicado tú decirles que en agosto, justo antes de las elecciones, tú te tenías que mudar para Pensilvania porque ibas a estudiar una maestría y un doctorado. Pero más difícil fue soltar todo lo que tú tenías en la mano. Ahorita tú hablabas del poder. Y como secretario general de la juventud, pues, había un poder. La juventud yo siempre la he visto como un pilar de nuestro partido. La juventud importaba mucho en ese momento. No estoy diciendo que no importa ahora. Importaba distinto, vamos a decirlo. Y el tú poder actuar dentro del partido y ser parte de esa estructura te da identidad. Yo defiendo al PNP, pero a capa y espada. Porque lo defendí siempre. Yo no aprendí otra cosa. Mi abuela fue presidenta de barrio en Utuado como por 35 años hasta que se murió. Y abuela, cuando yo tenía como 4 o 5 años, se cogía las peleas de mami, porque cuando mami llegaba a la casa yo estaba pintado de azul porque me había ido con abuela a pintar el comité. Yo estaba pintado de azul porque yo cogía el rolo a pintar el comité. ¿Tú paquinabas con vidrio molido? No me hagas esas preguntas. La respuesta es no. La respuesta es no. Pero te digo que el Partido Nuevo Progresista es parte de mi identidad, es parte de lo que yo soy. Es parte de esas cosas que cuando tú preguntas, ¿y tú? Bueno, pues yo soy Ángel Toledo López, yo soy de Utuado y yo soy más PNP que el caray. Pero había un ingrediente muy particular y era que yo siempre me batallaba, Cristian, con no ser un PNP por costumbre, no ser un PNP por herencia o por tradición. Yo quería ser PNP de verdad. Y se me dio la oportunidad, y esto sí es un debate filosófico mío, una cuestión muy íntima, muy personal, muy de mi soledad del campo. Porque yo decía, yo no quiero ser estadista porque mami es estadista, porque abuela es estadista. Yo quiero ser estadista porque yo creo en eso y porque lo puedo defender. Y cuando entré a la UPI y me discriminan por todos lados por ser estadista, entonces empecé a sacar más agallas. La gente se cree, los independentistas hablan de los carpeteos, hablemos de carpeteo con mis compañeros independentistas. Nos podemos sentar y hablar de carpeteo para ver si a mí no me carpeteaban en la Universidad de Puerto Rico, precisamente los independentistas, por ser yo estadista. Claro, yo llegué a la universidad con un bulto que decía Universitarios con Rosselló de esquina a esquina, sin problema, con una palma en la cadena, sin problema, porque yo creía en eso y creía que si usted tenía la virtud de andar con su logo de la FUPI, pues yo tenía la virtud de andar con mi logo de la MUPE. ¿Por qué si es bueno para ti no es bueno para mí? Y yo entonces me sentía bien orgulloso de caminar por los pasillos de la Universidad de Puerto Rico diciendo, no, señor, no. Si soy el primero, pues seré el primero, no tengo problema con eso. Y lo hice. Y fui aprendiendo. Y fui aprendiendo a desarrollar un cuero que no todo el mundo desarrolla. Me discriminaron al punto de que yo gano la beca presidencial pues porque tuve una buena ejecutoria en la universidad. O sea, contra viento y marea, contra los deseos de mucha gente, yo me gradúo de bachillerato, y esto lo digo con mucha humildad, yo me gradúo summa cum laude, y la Universidad de Puerto Rico me da una beca para yo estudiar en Pensilvania. Gracias al Señor, porque en casa no había cómo sufragar unos estudios doctorales, no había, punto. Así que entre
entre el funding que me dio Penn State y el dinero de UPR, pues uno sumaba y restaba y decía, bueno, pues perfecto, me puedo ir. Así que la beca presidencial requería que tú estudiaras tu doctorado, regresaras a la UPR y dieras clases, porque tenías que repagar el dinero que te dieron, pero había una cláusula muy particular que decía que solo mediante dispensa particular del gobernador de Puerto Rico, pues tú no tenías que cumplir con eso. Era quien único te podía excusar y si mal no recuerdo era el gobernador o el presidente de la universidad. Pues te adelanto que como yo termino mis cursos doctorales en el 99, regreso a Puerto Rico en el 2000, ya tú sabes quién gana las elecciones en el 2000, me llega la fatídica carta de que yo quedaba dispensado de todo lo demás. Hoy día pues saludo. Así que no pudiste... No. O sea, no te dejaron... Te dieron la dispensa para que tú no tuvieras que dar clase. Para que yo no tuviera... Pero, mira cómo son las cosas, que los mismos independentistas que en su momento me señalaban y sancionaban, fueron los mismos que decían, nosotros no tenemos tu expertise, vamos a tener que contratarte. Es por contrato, no te podemos dar plaza, pero tenemos que traerte. Y yo enseñé en Río Piedras como 3 años o 4 más o menos, como facultad conferenciante, claro está. Porque la ex gobernadora Sila Calderón, le tengo mucho respeto igual, firmó la cartita eximiéndome del cumplimiento. Y pues amén. Pero... ¡Qué especial! Bien, claro que sí soy especial. Si tengo esa carta, digo, no la tengo, pero tengo la excusa. O sea, una cosa es que alguien la coja con uno. Pero estar dispuesto a gastar dinero de más y no sacarle provecho para simplemente no verte. Eso es un trofeo. Pues claro que sí. Es marca esa carta. Y la vaina es que ellos lo veían como una veda, como un te cerré la puerta. Sí, y decía, sí. Tú no sabes el trofeo que tú me has dado porque es que yo con orgullo digo que el Partido Popular me discriminó como profesor, me discriminó como secretario de Educación y les gané las elecciones. Así de simple. Con eso y con gusto en la boca te lo digo. Ahora, el tiempo que estuve en Pensilvania estudiando me ayudó a abrir la mente mucho. Durante mis años en UPR, pues yo siempre fui un activista político serio. O sea, muy activista. Cuando me muevo a Pensilvania, esos años que yo estuve allí fueron años de mucha madurez bien rápido. Porque yo regreso a UPR a dar clase a los 23 años. Con una madurez que yo no creía que era posible a los 23 años. Pero para mí lo más peculiar fue que yo estuve dispuesto a los 20 años a soltar lo que yo sabía que podía ser bien grande para mí. Porque yo me pude haber quedado en Puerto Rico y Rosselló iba a ganar de nuevo. Y yo podía tener el puesto que yo quisiera si había trabajado los 3 años anteriores en Fortaleza. ¿Por qué no? Y ya finalmente con un bachillerato. Pero yo buscaba otra cosa. Así que solté la oportunidad, digamos, solté el gusto del momento por buscar un gusto más a largo plazo. Me fui, me preparé, regresé y me metí a bailar en Casa del Trompo. Porque regresé precisamente a la Universidad de Puerto Rico, de donde me habían rechazado muchas veces, a decir, aquí estoy con título. Tanto así que profesores bien independentistas cuestionaban si era legítimo mi grado. Compañero profesor Suez Vadillo fue uno de ellos. Y está bien, yo no tengo problema. ¿No sé quién? Pues un profesor, obviamente, muy de línea independentista, de izquierda, etcétera, etcétera. Pero nada, no pasa nada. Lo cuestionó y pues aquí está la evidencia. Vaya allí, chequee, está todo ahí. Y mi visión filosófica en defensa de la estadidad fue entonces más fuerte todavía. Porque la viví, porque la trabajé, porque la sudé, porque supe lo que implica, porque conozco más allá del discurso pasional que tiene deberes y tiene responsabilidades.
y que uno tiene que aceptarlas como parte. O sea, esto no es cuestión de esto, dame esto sí, pero esto no me lo dé. Si tú vas a hacer un Estado, tú vas a hacer un Estado. Y tú vas a ser un Estado de la nación más poderosa del mundo. Y tú vas a defender con orgullo a tu Estado, porque el tejano no deja de ser tejano y de defender a Texas, pero también defiendes con orgullo a tu nación. Y yo lo hago. Y lo hago con absoluto orgullo. Yo soy estadista a matar porque soy puertorriqueño y porque soy estadounidense. ¿Y tú crees que estamos ready? Yo pienso que Puerto Rico ha... Pero déjame ser el abogado del diablo. Sí. ¿Qué diablo nosotros vamos a estar debatiendo sobre Irán, sobre el sistema financiero del mundo entero, sobre inmigración, cuando no podemos pasar una reforma de permiso? Pues mira, lo y que tenemos pasa... una junta. Estamos ready. Porque ser Estado es cogobernar, ¿verdad? Sí, claro. Y... No es que llegue un cheque más grande, es que tú envías a siete de los tuyos ahí a tomar decisiones sobre todo el resto del mundo, así que... Claro, pero yo te voy a decir una cosa, Cristian, vamos a ser honestos. Miremos los 50 estados y vamos a darnos cuenta y a ser bien sensatos de que las discusiones que se dan en Puerto Rico las tienes en West Virginia, las tienes en Florida, las tienes en Mississippi, las tienes en Rhode Island, las tienes en Idaho, la tienes en South Dakota. Son discusiones que se dan allá. Lo que pasa es que como estamos aquí dentro, cerrados dentro del 100 por 35, creemos que somos únicos. Pero no, esas discusiones son parte del federalismo norteamericano, son parte del federalismo estadounidense. Tú tienes el gobierno federal, tienes los estados, cada estado tiene un gobierno propio con su constitución, sus peleas que son suyas, y el gobierno federal dice, ahí yo no me meto, pero cuando supera a este otro nivel, pues ahí sí me meto. Pues los estados también tienen sus issues. Esa es la contestación correcta. Sí. Sí. Él, de hecho, estaba escuchando una entrevista al gobernador de Oklahoma para que uno vea cosas bizarras, ¿verdad? La audiencia, no sé si recuerdan, hace unos años, bajo una decisión del Tribunal Supremo que determinó que 2/3 partes del estado de Oklahoma, pues hace 100 años, cuando supone que parara de ser una reserva indígena y se convirtieron en estado, eso no pasó. Ya. Así que casi todo Oklahoma ahora mismo es una reserva indígena técnicamente. Y allá la tribu se parece a Ángel, al senador. De tan diluido que está. Pero el resultado es que, por ejemplo, y el gobernador está dando este ejemplo, 3 caballeros asaltan un banco. No un banco, asaltan una tienda. Uno de ellos es hispano, el otro es negro, y el otro, aunque se parece a ti, es indígena. 2 en la cárcel, el otro sigue libre. Porque el Estado no tiene jurisdicción. Oh, claro, porque es indígena. De momento tiene este CEO de una compañía más grande de Oklahoma, porque Tulsa, Oklahoma, está dentro de la reservación. Oh, wow. Y el CEO de esta compañía dice, a mí no me tocan pagar taxes, yo soy indígena. Bueno. Y el gobernador está gritando... Se salvó de lo suyo. El gobernador está gritando a los 4 vientos, porque la decisión dice, bueno, el Congreso puede arreglarlo. Claro. No lo ha arreglado. Porque en Oklahoma las tribus pueden cabildear. Ah, ya. Y en los otros estados, aunque no pueden cabildear en su estado, cabildean en Oklahoma. Qué bien les va. Ok, este mejunje existencial hace lo de Lela parecerse... Claro, peanuts. Peanuts. Así que esa es la contestación. Sí. La complejidad en todos lados. Pues, mira, ahora mismo tú tienes... California estuvo batallándose una situación de permisos, si es que permiso es el issue. No es un ejemplo... Claro, pero diciendo permiso, porque la permisología es un issue ahora mismo en Puerto Rico, pero igualmente el tema de presupuesto, pues se maneja, se discute, se pelea. ¿Hay un presupuesto ahora mismo? No. Porque vi que hay unas vistas. Sí, las vistas de presupuesto. O sea, yo vi que en Cámara y creo que ustedes en Senado están haciendo vistas también. Senado comenzó esta semana. Pero lo que no ha pasado es la presentación de la gobernadora. No. Pero están discutiendo el presupuesto. Se está discutiendo, sí. Okay. Se está discutiendo y
Se discute con seriedad para presentar unas propuestas, comparar la propuesta. Claro, fíjate que hoy, por ejemplo, pues en la vista de presupuesto estaba el secretario de Hacienda. Se citan a los demás secretarios de las demás agencias. Ellos presentan lo que sería su presupuesto. Pero, como tú muy bien señalas, en el momento en que la gobernadora presente el presupuesto, pues lo que haya dicho el secretario de la agencia X o Y, pues se tiene que, digamos, vamos a decir supeditar o se tiene que ajustar a lo que la gobernadora presente finalmente. Pero de ordinario, ese secretario va a decir, bueno, para que el proyecto que yo tengo en mente funcione, para que eso funcione necesito tal cosa, necesito esta cantidad, con estas partidas, distribuido de esta forma. Y esa discusión, pues se tiene desde ya, sí. ¿Y están dando eso en Hacienda o en Gobierno? No, eso lo dirige la Comisión de Hacienda. Exacto. Okay. Sí, sí. Ok, últimas 2 preguntas. Adelante. Primera, ¿quién debe mandar, ejecutivo o legislativo? Es que me estás haciendo una pregunta que es buenísima y yo te voy a contestar. ¿Cuál es la primera rama? Pues el sistema de gobierno está diseñado precisamente, y yo creo fielmente en la separación de poderes. Yo creo fielmente en el andamiaje que los Founding Fathers crearon desde un punto de vista filosófico. O sea, engranado en mi alma está... Tienen los Federalist Papers tatuados así totalmente, en tu pecho. Okay. Totalmente. Y no tengo la más mínima duda de que así es y así debe ser. Yo creo de verdad que tú tienes un sistema federal y estatal que el Estado debe ser el que controla, porque dicho sea de paso, yo creo en la descentralización mucho. Creo que los estados deben ser responsables de lo que ocurre en su terreno, son los mejores que conocen lo que está pasando ahí dentro. Creo que el gobierno federal debe incidir lo menos posible en lo que pasa en el estado, pero está claro... filibustering. No, está bien, pues te termino. Filibustering. Ajá. No, porque es que al final del día, ejecutivo, legislativo y judicial, conforme a las descripciones que hay tanto en la Constitución estatal como en la federal, tienen sus funciones, tienen el deber de pesos y contrapesos y ninguna debe ser más fuerte que la otra. Ninguna debe ser más poderosa que la otra. Pero hay 2 ramas que son políticas. Claro, la ejecutiva y la legislativa. Estoy de acuerdo. ¿Cuál tiene precedencia? Bueno, yo te voy a decir que la legislativa porque estoy ahí ahora. Claro. Ok. Pero tiene que ser en una discusión clara, abierta con la rama ejecutiva porque es la que ejecuta y tiene poderes constitucionales también y pudieran paralizarte... Y tienen el presupuesto. Bueno, y tienen el presupuesto, claro. Claro. Es un tema interesante. Te doy un poco de trasfondo de la pregunta. Yo tengo esta teoría de que del 52 para acá, no importa los personajes, hay una historia que se está desenvolviendo, que es el poder legislativo cada vez afirmándose más contra la figura del gobernador o la gobernadora. Y entonces, en los últimos 25 años se ha dado la dinámica más interesante, donde los gobernadores son los aves de paso y es en la rama legislativa donde tienes constancia. Eso. Y en los empleados de carrera. Eso tiene sentido. Así que tienes pero como está formalmente estructurado de esa manera, tiene un poquito de la dinámica de la gallina sin cabeza. Claro. Esa es la dificultad que yo creo que en términos de arquitectura política, esa es de las cosas que yo me siento a pensar como un imbécil, ¿verdad? Pero, no, tiene mucho sentido. No. Última pregunta, ¿filósofo político favorito? El mío es Hobbes. Pues que estamos llegando a esa... Yo adoro los contratistas sociales. Los enseño con mucho detenimiento. Hobbes, Locke y Rousseau para mí son gente sabia que armaron una estructura gubernamental cuando eso no existía y tuvieron la brillantez de describirte lo que hay hoy antes de que eso hubiese ocurrido. Incluso de identificarte hasta los problemas que iban a ocurrir con ese diseño estructural sin que siquiera lo hubiesen visto. Los admiro. Y tenían razón antes de tiempo. Claro. Por eso te digo, ellos tuvieron esa visión bien rara. Pero el tuyo favorito, ¿cuál es? Del más que me voy a acordar, creo que por eso mismo es de Hobbes. Hobbes. Sí.
Sí. Muy bien. Sí. Muy sabio. Sí. Senador. Buenísima conversación. Me la gocé. Llevo un par de días trabajando en un cierre, así que... ¿Oh, sí? Sí, me refrescó bastante el espíritu. ¿Algo que quieras anunciar o promover antes de que cerremos? No, bueno, sí, claro. Uh-huh. Atentos, conscientes. La política impacta a todo el mundo. El distanciarse de lo que realmente está ocurriendo, y tener apatía no es bueno. Como tampoco es bueno el dejarte llenar el cerebro de musaraña, de quienes solo hablan musaraña por dominar un discurso. Cuando tú conoces de verdad, tienes la libertad de escoger no solamente lo que tú sientes, sino lo que es correcto. Y por eso yo soy estadista. Excelente. Bueno, buena suerte. Agradecido. Happy hunting. Gracias. Que la sigan pasando bien. Y nos vemos todos. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.